Bendiciones en Cristo. Qué bueno es compartir nuevamente con todos ustedes. Quien les habla, su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio. Hoy culminaremos con esta serie El misterio de la piedad y la cosmovisión del reino de Dios, parte número 4. También queremos invitar a todos nuestros amigos, familiares a que nos visiten en las redes sociales, en Facebook, Apóstoles González Sala, y en el canal del YouTube Senda de Vida Internacional. Así disfrutaremos juntamente de la revelación de la vida del Espíritu. Allí vamos a encontrar también toda esta serie y muchos mensajes de la palabra de Dios para tu vida, la familia y el ministerio. Estamos agradecidos de Dios en permitir que esta impartición apostólica llegue también a toda la gran familia del Ministerio Apostólico Vida Nueva, a nuestros hijos en la fe, la Iglesia Evangélica, Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional, la cual estamos pastoreando en la gracia del Señor Jesucristo. A todos nuestros amigos, a todos nuestros familiares, besos y abrazos fraternos en el amor de Dios que está en Cristo Jesús. Hablábamos la semana pasada que la piedad es contra la iniquidad. Así es Cristo contra el primer Adán. Cristo funciona en nosotros con trompetas. Adán funciona en nosotros con alarma. ¿A qué me refiero? A que esas alarmas van a estar funcionando desde el exterior. Son estados de ansiedad, de miedo, de preocupación, y el mundo actual está pasando por circunstancias muy difíciles, donde le ha traído a muchos cristianos ansiedad, miedo y mucha preocupación, debido a que se están escuchando rumores de guerra, las circunstancias de enfermedades como la pandemia del COVID-19 están preocupando mucho al mundo entero. Mas cuando Cristo comienza a manifestarse en nosotros, las alarmas comienzan a desactivarse en el nombre de Cristo. Ni lo que vemos, ni lo que oímos nos va a estar trayendo a nosotros ansiedad. Las malas noticias no nos traen preocupaciones. ¿Sabe por qué? Porque ahora el misterio de la piedad, que es Cristo, que está dentro de nosotros, ha puesto una voz de trompeta profética, y esa voz va a traer paz a nuestro espíritu interior en medio de la tormenta, en medio del problema que tú puedas estar pasando. Siempre que oigamos una alarma, vamos a ir en detrimento, vamos a ir hacia abajo. Comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a sentirnos enfermos, hasta pensamos que no tiene sentido la iglesia, no tiene sentido de congregarme. Pero cuando oímos de la voz de Dios en medio de la tormenta, nos levantamos en el nombre de Jesús, caminamos, y todas las promesas que fueron hechas a Israel y cumplidas en Cristo, esas realidades que te estoy hablando, que Cristo ya alcanzó con su muerte y resurrección, oh hermanos, son aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, que la voz profética de Dios ha hablado en nuestras vidas. Iglesia, nos llegó la hora. Tenemos que definirnos. Número 1, en función de Dios. Número 2, en función de la iglesia local. Y número 3, en función de nuestras vidas. ¿Qué es lo que vamos a construir? Diga conmigo, ¿qué vamos a construir? El apóstol Pablo habla muy claramente a su hijo, el pastor Timoteo. En primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, lo que se refiere el apóstol Pablo cuando le escribió la carta a Timoteo, no solamente la piedad es un misterio, sino que es grande. La palabra allí grande
Y misterio en griego es misterio, es decir, mega misterio. La palabra misterio tiene que ver con algo que se envuelve en una piel y se cubre para que nadie lo vea. Tiene como un camuflaje. Pero yo creo firmemente y lo declaro que el hombre y la mujer del siglo XXI que logre caminar en esta revelación del misterio de la piedad va a estar viviendo en la tierra todo lo que Cristo pudo hacer en la tierra. Hoy Dios no se quiere mover con un individuo, se quiere mover con un solo hombre, y ese solo hombre es la iglesia de Cristo. Dios está rompiendo con el espíritu de elitista, élite. Debemos desear vivir para trabajar en el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo sea construido en la iglesia. Dios está rompiendo con el espíritu de elitista y nos está metiendo cada día a todos en el misterio de la piedad. Honra a Dios y honro a mi prójimo. Debemos también de pedirle a Dios que nos haga esclavo y prisionero del cuerpo de Cristo. Sí, los miembros son convictos del cuerpo. Ningún miembro del cuerpo debe querer vivir fuera del cuerpo de Cristo, porque la vida está en el cuerpo de Jesucristo. Dios está comprometido con aquellos que dentro del cuerpo de Cristo busca la revelación del cuerpo. Pablo estaba completamente seguro cuando él escribió a su hijo Timoteo en la carta de primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y dice así la palabra del Señor: para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si sabemos entonces cómo conducirnos en la casa de Dios, eso significará que sabremos conducirnos en todas las cosas de la vida, porque la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Cuando te hablo que es baluarte, es el fundamento de la columna. La función de la iglesia, mi querido amigo, hermano, es sostener, es transmitir al mundo la verdad de Cristo revelada. El baluarte es el fundamento de la columna. La función de la iglesia es sostener y transmitir al mundo la verdad que Dios le ha revelado, el fruto de su amor, Jesucristo. Entonces, si nos insertamos al cuerpo, lo que venga contra cualquiera de nosotros se la va a tener que ver con el cuerpo de Cristo, la iglesia. El cuerpo es Cristo, revelado en nosotros. Somos cuerpo, aunque estemos solos. Comencemos entonces a honrar a Dios, a honrar a la persona, a amarla y oírlas. Quizás seamos esa generación que protagonice el gran desatar de una ola de salvación como nunca jamás se ha visto en la tierra. Qué hermoso es entender el misterio de la piedad y la cosmovisión del reino. Amar es la labor más difícil que hay en la tierra. Querido amigo, hermano, yo lo pude experimentar en mi vida, con mi hogar, la amargura de ser traicionado por personas quienes por años les confié gran parte de mi vida, y empezó la traición de ellos a menoscabar, a dañar mi corazón, y lo llenó de muchos temores. Hasta que un día, orándole a Dios, la revelación de Cristo vino a mi vida en forma de trompeta y me dijo: José, perdónalos. Y recordé la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Entonces fue en ese momento que comencé a sentir que los velos de ignorancias empezaron a correrse dentro de mi vida. Tomé la decisión de echar a un lado el temor y decidí amar
aún sin ser correspondido por esa traición. Por eso te digo, amar es la labor más difícil que hay en la tierra. Y si elevamos el amar a la enésima potencia, nos dará el primer escalón de 1.000.000 de lo que es la piedad. Que Dios nos revele el amar. ¿Cómo vivir en un mundo de amor sin tanta desconfianza? ¿Cómo demostramos unos a otros que nos amamos? Es algo que resulta difícil. ¿Por qué algunas personas trabajamos más que amar? ¿Por qué pensamos más que amar? ¿Por qué creemos más en los médicos que en el amarnos? ¿Por qué nos cuesta ver a las personas sin prejuicio, sin odio, sin rencores? Creo firmemente que el amor de Dios va a ser aprobado en nosotros, porque sobre el fundamento de la piedad se va a construir la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que saca todo a la luz? El amor. ¿Queremos ser justos delante de Dios? Amemos a nuestro enemigo. Amemos a nuestro prójimo. La Biblia dice muy claramente que éramos enemigos de Dios. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 21-23. Dice la palabra: en otros tiempos ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante de su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, ha llegado a ser servidor. Querido amigo y hermano, es diferente ser pecador y enemigo, y las dos cosas nos libró Cristo. A veces somos salvos del pecado, pero no terminan nuestras enemistades con Dios. En la iglesia todavía hay gente que se enojan con Dios. ¿Por qué yo estoy pasando esta circunstancia? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema? Y van toda su vida cristiana enojados con Dios. Todavía hay gente que se preguntan: ¿por qué me está pasando esto a mí? Esto es porque el misterio de Cristo no ha sido revelado en tu vida. Porque nosotros no solamente fuimos pecadores, sino que también fuimos enemigos de Dios. Hay una solución para los pecadores y otra para los enemigos. Hay mucha gente que tiene a Cristo y aún no vive en la paz de Dios, porque no han resuelto todas las dimensiones en las que ya Cristo los redimió. Cristo en una primera instancia se revela como Salvador, pero luego se revela como Dios de paz, Shalom, rompiendo todas las enemistades que teníamos con el Señor. Sin embargo, mis queridos hermanos, tenemos que entender que cuando terminan las enemistades, viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que es la plataforma, que es el fundamento para que Cristo se revele a nuestras vidas. Muy claramente, Pablo, cuando escribió a los filipenses, dijo lo siguiente: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Muchos cristianos y ministros viven como enemigos. Lo vemos en la iglesia, lo vemos como si estuvieran enojados y son felices cuando termina la reunión. Eso es enemistad con Dios. Creo que Cristo va a terminar con las enemistades, porque no hay ninguna enemistad que pueda más con el poder del amor de Dios.
Pero para eso tenemos que ser perfectos en amor. Por eso tenemos que ser perfectos en perdonar y en no permitir que no emitamos juicio acerca de cómo viven otros. Eso no nos interesa. Y cuando ese amor se manifiesta en nosotros, la unidad del cuerpo de Cristo, la unción del cuerpo de Cristo va a comenzar a ejecutar toda la mentira del diablo en este mundo en el nombre precioso de Jesús. Querido amigo y hermano, con estas palabras culmino esta serie, El misterio de la piedad y la cosmovisión del reino de Dios. No necesitamos un arranque de amor, necesitamos un bautismo de amor, necesitamos sumergirnos en el amor de Dios. Debemos cortar todo lo innecesario, quitar los estorbos, quitar todo lo que impide el fluir de la revelación de Cristo, pero nunca el dar amor, el ser generoso. Nunca cortemos el amor en aquel que nos ha extendido la mano. Nunca cortemos el amor a quienes nos rodean, menos a quienes nos aman y mucho menos al que nos ama incondicionalmente, al cambio de nada. ¿Sabe? Ese es el amor de Dios. Y muchos miembros del cuerpo de Cristo necesitan ser llenos del amor de Dios, que están aprendiendo a practicar este amor que va a sacudir y cambiar el mundo. Recuerda, no necesitamos un arranque de amor, necesitamos un bautismo de amor, necesitamos sumergirnos en el Espíritu de Dios, en ese río, para poder experimentar la revelación de Cristo en nuestras vidas. Quien les habló, su amigo el apóstol José Gregorio González Aparicio, del Ministerio Apostólico Vida Nueva y de la Iglesia Evangélica Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional. Besos y abrazos a todos nuestros hijos en la fe, al equipo apostólico. Se les ama mucho en el amor de Cristo. Hasta la próxima.